pasó complejo. Al cambio mismo, dale. Bueno, después otros compañeros, Marcelo de Muniz también nos pone: hola chicos, la verdad que el movimiento Derecho Futuro, ahora está todo el peronismo más adentro y ni se habla del movimiento. Bueno, no está de acuerdo con Axel, digamos. ¿Qué más? Bueno, en un ratito seguimos con los mensajes porque están mandando muchos audios. Bueno, algo que nos olvidamos de mencionar es que hoy la compañera Ludmila Sueiro va a estar en San Fernando, en una actividad, en un panel, hablando con el periodista Ari Lijarad y el abogado Pablo Yonto, en un panel en donde se va a hablar sobre comunicación y derechos humanos. Organizado por la Comisión Memoria, Verdad, Justicia de Zona Norte. Allí va a estar Ludmila Sueiro, por eso es que no la tenemos acá en el estudio. Después también, si me permitís, antes de comenzar con la columna, quería mandar un abrazo grande a la amiga querida Nancy Domínguez, que está escuchando el programa y es una compañera muy querida. Bueno, qué semanita, ¿no, Quique? Semana, sí, lo decíamos el sábado pasado, que era, si se animan a hacer lo que se insinuaba, era cambia todo. Claro, ¿qué escenario se abre en la Argentina? Bueno, estamos ahí. Tiraron la mesa de ajedrez por los aires. Claro. Bueno, sí, coincido, compañero. Sin duda, un poco el análisis de hoy tiene que ver con eso. ¿Por qué, no? Porque la pregunta es ¿por qué cambia todo? ¿Qué fue lo que cambió el miércoles? Yo creo que con Cristina pasó algo el miércoles, que es que hay dos etapas que se definen, ¿no? Una etapa que se termina el miércoles, una que comienza a partir de este momento, y es esto de que una de las dificultades que venía teniendo el peronismo, lo habíamos dicho en otras oportunidades, es que a veces también se vinculaba justamente la experiencia fallida de Frente de Todos también a las decisiones que en ese momento había tenido Cristina, se la asociaba a eso, ¿no? Yo creo que el miércoles todo eso queda relegado de una manera o a esta nueva instancia en las cuales, ¿qué nos pasa a los militantes peronistas? Nos sentimos interpelados de una manera completamente nueva y distinta, porque la proscripción tiene historia, digamos, en el peronismo. Uno recuerda las historias familiares, ¿no? De los abuelos, de los padres que nos contaban de cómo salieron a las terrazas a ver los momentos en los cuales la revolución fusiladora bombardeaba la ciudad de Buenos Aires, en ese momento la Plaza de Mayo, y también las refinerías en Dock Sud. Y bueno, hay algo ahí, digamos, que cambió, que toca una fibra muy, muy profunda sobre la memoria emotiva de nuestro pueblo, que tiene que ver con la proscripción. Eso ya, digamos, generó un poco lo que generó el otro día, que en el PJ aparecieron un montón de compañeros y compañeras que hace mucho no hablaban, que hace mucho no se veían, pero se sienten movilizados desde este nuevo lugar, ¿no? Esta nueva situación, que yo estaba pensando sobre esto que decía Rodri, dice, bueno, ojo, no nos quedemos con esta idea de que de entrar en el microclima de una militancia súper movilizada y tocada por esto que le está sucediendo a Cristina, porque tal vez, digamos, hacia afuera, digamos, gran parte de la sociedad argentina no está tocada por esta situación. Ahí me parece que hay algo que hay que pensar, que cuando uno piensa en el proceso de la resistencia peronista, en algún momento esa llama, digamos, inicial, encendida, digamos, de algo que arranca, ¿no? como un chispazo, después en un momento se empieza a propagar por todos lados. Hay algo ahí de entender esto, digamos, no como pedir un 17 de octubre el miércoles pasado, sino como el inicio de un proceso temporal en el cual yo creo que Cristina ahora está, digamos, en un proceso ya mítico, ¿no? Porque es como esta condena la pone en un lugar de persecución y de alguna manera es una cucarda para ella, digamos, es una expresión inclusive es complejo, ¿no? Porque dice, es un reconocimiento, en el sentido de una situación muy, 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 muy grave, pero un reconocimiento de lo que significó Cristina, digamos, en términos del odio antiperonista. Y ahí la pregunta es, parece que estos tipos, que la derecha peronista, que la derecha gorila, ¿no? Que el gorilismo no aprendió nada sobre el odio antiperonista, porque a partir de 55 todo lo que se genera es un proceso de mitificación de Perón y de su figura, de la leyenda de Perón,
Y todo eso se alimentó justamente del odio que había sembrado el gorilismo. Me parece que parte de lo que quería plantear en la columna doctrinaria de hoy es si no estamos de alguna manera en un nuevo proceso similar, en términos de que no hace falta comparar a Cristina con Perón, porque en muchos sentidos hay un montón de diferencias, digamos, de concepciones, tiempos distintos, momentos distintos, pero sí se tocan en un punto especial en este momento, es que los dos, digamos, como figuras despertaron un odio antiperonista muy grande, ¿no? El odio anticristina, y eso es un combustible para todos nosotros los militantes peronistas, que a partir de esta situación nos vamos a ser alimentados. ¿Por qué? Porque ya la discusión no es discutir con Cristina respecto a la metodología de conducción o discutir con Cristina sobre lo programático, como podía ser el caso de 2019. Acá ya la discusión es sobre la existencia misma nuestra como identidad política, como peronistas, digamos, porque si esto le hacen a una presidenta peronista, de meterla en cana, digamos, el ataque a Cristina no es un ataque a Cristina solamente, es un ataque a cada uno de nosotros personalmente y al conjunto de la sociedad que se siente representado por el peronismo. Inclusive podrían ser no solamente los que votan a Cristina, podrían ser compañeros que circunstancialmente decían no votarla, pero dicen, pero escúchame, ¿cómo vas a meter en cana a una expresidenta peronista? A un expresidente, digamos, ¿no? Alguien, digamos, que ya es muy complejo de esto de el partido judicial, funcionarios judiciales que se expiden sobre quiénes son los actores y no que pueden participar de la vida democrática de nuestros pueblos. Es muy complejo el escenario que se abre ante esto, y me parece que el sentido de la columna doctrinaria de hoy es pensar un poco el parteaguas de esta situación. Cambia todo el escenario político. Todo lo que se estaba discutiendo hasta el miércoles iba de una manera, tenía, ¿no?, una dinámica, inclusive donde muchas veces se hablaba de esto de, Cristina asociada al problema de lo que fue el Frente de Todos, tan fallido. Ahora estamos en una nueva situación donde el peronismo está a todo nada en defensa de su identidad política, en defensa de su existir, digamos, ¿no? Yo suscribo en el sentido, suscribo en parte, si querés. Con una parte tengo un matiz. Con la primera parte, justo lo hablamos mucho el sábado pasado, que es esto de el problema de una clase dirigente, las élites, las clases dominantes, como uno las quiera llamar, cambiaron su estrategia frente a la política, frente a la sociedad. Porque si uno ve lo que fue el proceso de Cambiemos, y bueno, incluso había similitudes con cierta política del último gobierno de Cristina, ¿no? Cierto vínculo o cierto intento de salida vía endeudamiento. Esto que se decía, bueno, el macrismo tenía algo de kirchnerismo con buenos modales en su política económica, en un costado de su política fue una política de persecución muy gorila. De hecho, para mí ellos son mucho más gorilas que Milei. Milei hasta acá no ha generado causas judiciales contra dirigentes del peronismo, y este caso particular me parece que es un resabio de Macri y no tanto del gobierno de Milei, hasta el punto que puso de ministro de Justicia, vos lo decías, un tipo que decía, en esta causa no hay nada. Entonces lo puso como ministro de Justicia él. Quedó medio expuesto, ¿no? Cunio en términos de... No sé, no salió a hablar nunca más, así que no sabemos si sigue opinando igual. Pero sí hay algo con la estrategia de las élites. ¿Qué es esto? Van contra el peronismo de fondo, como esto de basta de pensar la justicia social como un problema, lo dijo Rosenkrantz, el juez de la Corte Suprema, lo había dicho en un acto, lo dice Milei todo el tiempo, como terminemos con una serie de cosas que ha dicho el peronismo, que en el fondo es, si la sociedad da para que el 30% está dentro y el 70% se tenga que curtir, que se curta, digamos, o que se esfuercen mucho más, porque la pobreza es un problema tuyo, no es un problema nuestro. Esto que el funcionario que le dice a la familia que tenía una persona discapacitada, bueno, es un problema tuyo, no es un problema del Estado, no es un problema de todos. Esa es la discusión de fondo. Y creo que la otra discusión... Lo que pasa es que esa discusión de fondo el miércoles se explicita de tal manera para toda la militancia peronista, que por ahí estábamos, digamos, muy concentrados en o una discusión programática, una discusión sobre la metodología de conducción, discusiones todas válidas que aparte, digamos, están, digamos, que quedan pendientes, digamos, en mucho sentido, pero
de golpe ya no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo nuestra existencia, nuestra supervivencia. Bueno, ahí mi matiz es que eso estaba en juego antes y que el proceso es largo. De hecho, le iba a decir en el bloque anterior, Grabois llama a la abstención electoral y uno le podría responder a Juan, la gente ya está yéndose a la abstención electoral. Lo que pasa es que no lo hace con una pancarta. No es que el 25% que no votó, no es que sale con una pancarta y dice, che, no voto porque el peronismo me tiene la bola llena, o me tenía la bola llena. No, simplemente no va y no vota. Es anónimo el reclamo de, che, esto no me gusta nada. Pero ya estaba pasando. Ya estaba pasando que mucha gente se estaba yéndose del peronismo. Entonces, a mí me parece que el problema del peronismo es anterior. Ahí sí pasa esta bomba atómica. Yo creo que le da una oportunidad al peronismo para pensar lo anterior, para pensar esto en el marco más amplio. Yo espero que piense esto en el marco más amplio de los problemas que tiene el peronismo, pero, que es Cristina y que trasciende a Cristina. Es el peronismo como un todo, es el peronismo como una concepción, es el peronismo como una forma de vincularse clases sociales. Esto de, che, ¿quién toma la decisión en la sociedad? Bueno, para algunos la tienen que tomar algunos, no todos. Bueno, lo interesante del otro día, lo interesante, digamos, de la reunión del Partido Justicialista, más allá que hubiese estado bueno que haya más gobernadores, que esté el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que haya, digamos, más allá de eso, estuvo interesante que no se habló solamente de la detención de Cristina, digamos, una estrategia, digamos, para liberarla, digamos, para producir su liberación, sino también se debatió sobre el contenido programático del próximo peronismo. Y eso es algo que el peronismo viene discutiendo hace tiempo. Viene discutiendo, diciendo, che, ¿cuál fue el aprendizaje, digamos, tal vez incompleto porque no está saldada de toda la discusión, pero cuál es el problema del 2019? Que bueno, que hubo una unidad coyuntural, electoral, no doctrinaria, ¿no? Que no tenía un acuerdo, digamos, sobre para qué tenía que hacer el peronismo, digamos. Tal es así que cuando tuvo que tomar definiciones, tomó definiciones erradas que produjeron crisis enormes dentro del gobierno. Deuda externa, pongamos, digamos, ¿no? Esa elección, digamos, el peronismo lo tiene que resolver de cara al 27. Entonces, bueno, tendrá que ver cómo se conforma esa mesa que decís vos, ese espacio, digamos, de pensar. Nosotros siempre señalamos qué interesante las formas del peronismo histórico en torno al movimiento nacional, ¿no? Yo creo que muchas de esas ideas están en boga, digamos, aparecen. El otro día, en el Partido Justicialista, aparecían, digamos, no solamente dirigentes del PJ, sino sí, tal cual, dirigentes de otros partidos políticos. O sea, eso asemeja la idea asemeja a un movimiento, no al partido de centro izquierda. Más allá de que, bueno, que más allá estaba, digamos, me parece que algunas cosas empiezan a reconfigurarse. Por supuesto, muchos debates y esta crisis siguen estando de forma alarmada, ¿no? Va a seguir apareciendo, pero ahora hay una situación nueva, que es este fuego sagrado que se le despertó al peronismo le tocaron el corazón, la memoria emotiva, y hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Porque miren que esta idea aparece por ahí que las dirigencias se piensan que es todo puro presente, que no existe, que las nuevas generaciones no tienen vínculo con el pasado. Yo estoy muy en desacuerdo con eso. Yo creo que es parte, digamos, de las historias de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestros padres que vivieron esa historia, y hay una fibra ahí, digamos, que se tocó, que puede ser un combustible muy fuerte para lo que viene para el peronismo. Yo diría, esa nueva etapa que se abrió, yo diría, va a tener un capítulo que para mí que hay que esperar, que es entre ahora y el proceso electoral, digamos, para ver desde cómo se configura ese frente político electoral, tanto en provincia de Buenos Aires y en todas las provincias, a ver qué pasa en las provincias, por ejemplo, qué está pasando en las provincias con la proscripción a Cristina. Hubo movilización fuerte en Capital Federal, en la casa de ella. Va a haber una movilización, me parece que gigantesca, el día miércoles. En el interior, ¿qué está pasando? Bueno, no lo sabemos. Hubo algunas, ¿no? Me parece que hubo algunas movilizaciones en algunas ciudades. Por eso, pero también hay que estar atento ahí, no solamente lo que pasa el miércoles, que yo creo que va a ser una movilización masiva. No tengo dudas, pero no solamente lo que pasa el miércoles, hay que ver hacia dónde desemboca esto. Porque yo creo que cada día que Cristina pase presa y condenada, la figura sobre tener a una presidenta presa va a crecer, digamos. No, lo de la resistencia que vos decías antes, eso fue así. El proceso
no necesariamente es el primer día salen millones. Pero sobre todo porque aparte cuando uno ve el gobierno de Milei, digamos, como proceso económico, primero algo que decíamos más temprano, parece que ellos también están llenos de dudas, porque si ellos tuviesen un proceso económico virtuoso, donde la gente estuviese feliz, no apelarían a meter una medida que genere toda esta inestabilidad política y social, porque no les convendría, digamos, no tendría ningún sentido. Claramente están llenos de dudas. Por lo menos hay una parte del establishment que está lleno de dudas respecto a hacia dónde va Milei, cómo puede terminar Milei, y ahí el macrismo agazapado, aguardando a ver qué va a pasar después de que se caiga Milei, porque si el peronismo está debilitado, tal vez el macrismo tenga una posibilidad, ¿no, Macri? Eso está, digamos, ¿no?, dando vueltas. Ahora, lo que está claro es que este esquema financiero de Milei no va hacia ningún lado, digamos. Ahí el peronismo empieza a tomar definiciones claras sobre, bueno, el peronismo como un programa de industria, como un programa de la producción y el trabajo, un perfil distinto al que fue el del Frente de Todos, en el cual a veces perfilaba más esta figura de Alberto Fernández, vinculado a discusiones progresistas. El mismo Alberto Fernández llegaba a decir que el peronismo y el progresismo eran sinónimos, ¿no? Bueno, está claro que toda esa etapa del peronismo está totalmente muerta y nace un nuevo peronismo distinto, con otro perfil, mucho más industrialista, mucho más vinculado a la producción del trabajo, y en donde me parece que se están rediscutiendo cosas importantes. Nos preguntaban ahí en los mensajes sobre la actividad esta que vos hablabas, en la que estaba la compañía Ludmi, y ahí vamos a poner para los que estén en el streaming, ahí mirá, ahí lo pueden ver, los que nos estén viendo por YouTube, yo veo más o menos, pero es hoy a las 17 horas, ya debe estar empezando o ya siendo. Esto es en La Cuadra, en el Centro Cultural. Esto es en Bransen 2839 en San Fernando. Y va a estar la conductora de este programa y periodista de Agencia Pacurondo, Ludmi Sueiro. Va a estar Ari Lijalad, periodista del Destape. Y Pablo Yonto. Y el abogado y periodista Pablo Yonto. Así que esto está haciendo ahora, pero si estás ahí cerquita de Bransen al 2839, te podés acercar e incluso le podés pedir un autógrafo a Ludmi. Nada, Santi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, tema musical, y ahora sí, después vamos a escuchar a la gente qué tiene para decirnos.